Bien, buenas tardes, Shalom. Estamos en la serie del libro de Juan. En esta ocasión vamos a comenzar en el libro con el capítulo 16. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre Todopoderoso, confesamos que te hemos fallado de alguna manera o de la otra, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre eterno, Padre poderoso, te pedimos perdón, Padre. Danos un corazón nuevo, un corazón sano, que seamos nuevas criaturas para que tu enseñanza, tu palabra, quede arraigada, eche raíces en nuestra vida, en nuestra alma y podamos producir frutos para honrarte, alabarte y bendecirte, Padre Todopoderoso. Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, por los méritos de Mesías Yahushua. Amén. Recordamos a las personas que nos acompañan, que nos visiten en nuestro sitio web, regresando a las raíces.org. Bien, vamos a comenzar esta lectura de la palabra. Bendito eres tú, Padre Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has entregado la Torah, una Torah de verdad y que has implementado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Padre Yahweh, dador de la Torah. Y el pacto renovado, considerado como parte fundamental de la Torah. Muy bien, entonces en pantalla hemos colocado el texto, estamos utilizando la versión israelita nazarena. Vamos a leer, resaltar y comentar un poco de cada uno de los versos y contemplando todos los contextos con el fin de adquirir una visión global del mensaje que nos quiere transmitir el Maestro, el Mesías, Yahushua. Bueno, para entrar en contexto, estamos en un momento dramático en el cual nuestro maestro está frente a sus discípulos, tratando de que entiendan que está próximo a desarrollarse la parte más crítica de todo este plan. Algunas cosas ellos no las han entendido y vinieron a entenderlas mucho después, cuando el Mesías se le presentó después de la resurrección y aún mucho después cuando el Mesías fue elevado al trono celestial. Mucho menos entendieron los judíos, que siempre han estado en contra del Mesías, buscando y poniéndole trampas para llenarse de argumentos con el fin de llevarlo a juicio. Muy bien, vemos aquí en el verso 1, capítulo 16, a los discípulos del Maestro escuchando este mensaje que él les está presentando con el fin de prepararlos de alguna manera psicológicamente ante todos estos hechos violentos y confusos y tristes que van a presentarse. En el verso 1, el Maestro le está hablando a sus discípulos y nos dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ellos deben estar preparados para todo esto que va a suceder, y es lo que el Maestro está intentando, que todos estos acontecimientos no los vayan a tomar por sorpresa, no vayan ellos a escandalizarse por todo esto que está sucediendo y va a suceder, y no vayan entonces a salir de huida sin entender, sin comprender que todo esto que está sucediendo tiene un propósito. El Maestro los prepara acerca de que igualmente como él va a ser atormentado, perseguido, incluso llevado a la ejecución, el Maestro, ellos también van a
sufrir muchísimo de estos hechos más adelante, y él empieza dándoles estas advertencias. En el verso 2 nos dice: os expulsarán de las sinagogas, y aunque viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Estamos viendo que hay un grupo que cree que al hacer todas estas cosas está actuando bien. Tal es la desorientación de estas personas, y esto lo vemos también en nuestros días, que hay personas que están convencidas, las han convencido de que lo que están haciendo está bien, cuando conocemos muchos que todo lo contrario, están haciendo todo lo contrario a lo que se debiera hacer. Así que algunos de los hechos que ellos van a sufrir en esos días es la expulsión de las sinagogas. Porque el maestro en especial les advierte sobre que los van a expulsar de las sinagogas? ¿Por qué no dice aquí que los van a expulsar de la iglesia tal o de la iglesia cual o aquella o esta o la otra? Porque es que ellos siempre asistían a las sinagogas. No existían estas iglesias o estas comunidades, denominaciones, como se llamen, que existen en estos días. Vino a existir en el año 325 y de ahí en adelante en el 500 algo, y posteriormente en los años 1800 que vinieron a proliferar todas estas denominaciones. En aquellos tiempos eran judíos, seguían siendo seguidores, cumplidores y guardadores de la Torá, pero eran de este grupo que habían creído en este Mesías, y eso era contrario a lo que algunos grupos de autoridades farisaicas, sacerdotales y otras autoridades no comprendían y no estaban de acuerdo, y habían amenazado, ya lo hemos visto antes, que a todo aquel que siguiera o que creyera en este Mesías iba a ser expulsado de las sinagogas. Es como cuando, pongamos un ejemplo, que a uno lo sacaran de la congregación en la que uno está. Eso es un golpe muy grande, es como la excomunión de la Iglesia Católica y otras sanciones drásticas, extremas, que ponen en algunas iglesias. Lo mismo lo estamos viendo aquí, estos fariseos, sacerdotes que no creyeron y que se iban a los extremos, habían amenazado a estas personas que sí habían creído en el Mesías, los amenazaban con expulsarlos de las sinagogas. Y el maestro nos explica por qué ellos hacen eso en el verso 3. Ellos harán eso porque no conocen ni al Padre ni a mí. De hecho, eran grandísimos conocedores de la Torá, se la sabían de punta a punta, tenían libros y libros que supuestamente les ayudaba a entender, comprender y poner en práctica toda la Torá, y sin embargo vivían en la ignorancia más grande. Aún así, con todo ese supuesto conocimiento, no conocían al Padre ni conocían al Mesías. No conocían el plan del Todopoderoso. Sigue en el verso 4 diciéndole el Mesías a sus discípulos: sin embargo, les he dicho estas cosas para que cuando venga su hora se acuerden de ellas, que yo se las dije. No les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Muy bien, vamos a lo siguiente. Él les está hablando estas cosas a los discípulos para que cuando todo esto suceda, se acuerden que el Mesías les había hablado de ello. En estos momentos no lo entienden, no lo comprenden, como cualquier judío en aquellos días y en estos. Esperan a un Mesías rey,
poderoso. Todavía un Mesías rey que les cumpla todas las expectativas que aparecen en la Torah, también por unos lados. Pero ellos no consideraron que habían otras expectativas que tenían que cumplirse primero. Así que ellos, a pesar de todo ese conocimiento de la Torah, no la habían podido relacionar con este personaje, este Mesías, que hizo tantas obras maravillosas, y se extraviaron en su propia ceguera. El maestro les dice, cuando venga esta hora, cuando estas cosas se cumplan, ellos, sus discípulos, se van a acordar que el maestro ya les había dicho todo esto. Él ya, por lo menos en 2 oportunidades, les ha avisado que él se va a ir, que él los va a dejar por un tiempo. Por eso, mientras él ha estado con tiempo, es como nos cuenta Yohanan el Inmersor, que hay alegría mientras el novio está allí presente. Pero ese novio va a dejar de estar presente. Y en el verso 5 se les adelanta, cuando pasen todos estos acontecimientos, también les avisa. Nos dice así en el texto. Pero ahora voy al que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Nuevamente, el maestro varias veces, muchas veces, incontables, nos ha señalado que él es enviado. Él es un enviado y hay alguien que lo envió, y él ya haciendo el mandado, haciendo este encargo, realizando este encargo, él va a volver al que le envió a hacer ese encargo. Y ellos no le han preguntado a dónde vas. Sin embargo, hay un espacio donde el discípulo Pedro, en una conversación muy similar acerca de que él se va a ir, Pedro, el discípulo Kefas, le responde con una hermosa y sentida frase dentro de su carácter: ¿a dónde iremos? Le dice Pedro en unos versos más atrás, lo habíamos visto. Muy bien. Entonces, estamos en el verso 5. ¿A dónde vas? Y en el verso 6 nos dice, más bien, porque les he dicho esto, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes, y si me voy, se lo enviaré. Aquí en el verso 7 se nos habla de un defensor. En otras versiones se habla de un consolador, o sea, hay otra entidad que el Mesías va a enviar. De hecho, hemos visto que es el Padre el que lo envía, y el Padre siempre hace todas estas cosas en esa relación con los seres humanos. El Padre las hace por medio del mensajero, del enviado, del ungido. Y Él es el que hace esto. Él va, cuando Él se haya ido, Él va a enviar un consolador. Más bien opinamos que el texto nos habla de un defensor o de un consolador. Pudieran ser los dos títulos o las dos funciones. Un consolador porque ellos van a estar tristes, como lo vemos allí en el verso 6. Su corazón se ha llenado de tristeza, pero el consolador, el defensor, vendrá. Cuando Él se vaya, Él
vendrá. Así que Él tiene que irse. Y ese Consolador aliviará esa tristeza de ellos que expresa el Mesías en el verso 6. Vamos ahora al verso 8, que sigue hablando de este Consolador, de esta entidad que en la versión israelita nazarena está nombrada como el defensor. Así que podemos pensar que esta entidad tiene esas dos funciones, consolar y defender. Y además tiene más. Lo vemos allí en el verso 8, esta entidad que además de defensor es consolador, también es un convencedor, porque lo vemos allí en el verso 8. Cuando ese venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, además de estas funciones como defensor o consolador, hay otra en el verso 8 de convencedor al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay tres funciones para este Consolador que va a enviar el Padre Todopoderoso por medio de el enviado, que es el Mesías. Ese personaje, ese defensor, esa entidad vendrá cuando el Mesías se haya ido, como un consolador, un defensor, un convencedor de pecado, de justicia y de juicio. Así que no se entristezcan tanto, por supuesto que le digan a uno, yo me voy y demoraré un tiempo, pero voy a enviar a alguien que los va a estar allí dándoles soporte. Es verdaderamente triste y el maestro entiende y expresa que entiende esa tristeza. Vamos al verso 9 que nos dice lo siguiente. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. Está hablando entonces el maestro de esta entidad que va a convencer de pecado y el maestro nos explica de qué pecado se trata. De el pecado de no creer en el Mesías. Esta es una de las labores para este consolador. Convencer al mundo del pecado de no creer en el Mesías. El maestro nos está explicando aquí directamente. El maestro menciona tres aspectos. Pecado. 2, justicia. 3, juicio. Vamos a ver cómo nos define el maestro estos tres conceptos. Ya nos definió lo que es ese pecado en este contexto. Es no creer en él, en el verso 9. En el verso 10 nos explica que en cuanto a la justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Entonces, ¿cómo entendemos que esto es justicia? ¿Por qué es justicia? Porque el Padre está aplicando justicia en el Hijo. La justicia, la sentencia que debía ser contra el pueblo, contra la humanidad entera, la cargó en esa justicia el Maestro. Así que cumplida esa justicia, cuando el Consolador, cuando esta persona, el convencedor, nos permita entenderlo, entenderemos cómo el Padre Todopoderoso aplicó su justicia. Y en cuanto a juicio, que nos hablaba el maestro en el verso 8, nos dice en el verso 10. En cuanto a juicio, porque al príncipe de este mundo lo han juzgado.
Observemos aquí que el maestro todavía no ha sido llevado al sacrificio y ya se da por contado que el príncipe de este mundo fue juzgado. De manera que uno de los objetivos, de los tantos objetivos de este plan con el maestro, con Yahoshua, con el hijo, dentro de esos objetivos estaba también, por medio de ese sacrificio, juzgar al príncipe de este mundo. De hecho, con esta obra magnífica y excelsa de nuestro maestro, nuestro Yahoshua, el príncipe de este mundo fue juzgado y sentenciado. ¿Qué le falta? Solamente le falta que apliquen la sentencia. Nosotros ya conocemos cuál es la sentencia, porque la sentencia está en el libro de Revelación y aún en otros textos, pero en el libro de Revelación la encontramos fácilmente y es allí ser echado al lago de fuego y de azufre. Así que él ya está juzgado, ya está sentenciado, falta solo aplicar la sentencia. De todas maneras, este personaje que se le llama príncipe de este mundo todavía está por allí, va a ser atado cuando venga el maestro, va a ser soltado otra vez al fin del milenio y después de esa soltadura y después de la última grande guerra, él ahí sí será llevado al lago de fuego y azufre. O sea que falta todavía muchos añitos para que esta personita también siga haciendo sus travesuras. Bien, vamos a ver entonces que hay tres labores, funciones fundamentales de este que el maestro llama el consolador en esta versión, y el maestro le llama el defensor. Vemos que este defensor cumple estas dos funciones, de defensor y de consolador. Además de convencedor al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Nos va a convencer de juicio porque estamos entendiendo realmente por medio de ese consolador cómo es que el Padre Todopoderoso está aplicando el juicio y sentencia. Entonces, en estos hechos del Maestro, el Mesías, sucedieron dos cosas. No solamente hubo un juicio que pagó el Maestro, el Mesías, con su propia vida, sino que a partir de ese juicio fue sentenciado también el príncipe de este mundo. Así que hubo dos objetivos principales de ese juicio. Y todo esto lo hace entender el consolador. Convence al mundo de cómo sucedieron todos estos hechos y por qué. Para aplicar justicia por el pecado, que en este contexto es no creer en el Mesías, aplicar la justicia contra el mismo Mesías que tenía que llevar el pecado de su pueblo y contra el mismo príncipe de este mundo que fue juzgado a través de estos hechos y sentenciado. Es muy claro el contexto del 8 al 11. Y el mismo maestro nos explica muy sencillamente todo esto. Seguimos en el verso 12. Tengo todavía muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. De hecho, estos temas son realmente fuertes, son cosas que no podemos comprender la grandísima magnitud de todo esto que sucedió
y que aún sigue sucediendo, y el maestro hubiera querido seguirles explicando, pero en estos momentos críticos, explicarles realmente todo eso sería bastante fuerte para estos discípulos. Le agradecemos al Todopoderoso el privilegio de que, después de que sucedieron todas estas cosas, fueron escritas por sus discípulos, ellos nos explicaron todo lo que sucedió y a nosotros simplemente se nos entregó, esto pasó y esto pasó y esto pasó. Y nosotros hemos sido privilegiados en haber recibido estos escritos con estas explicaciones. Ellos no, ellos lo estaban viviendo en tiempo real, en vivo y en directo. Y era para ellos bastante fuerte poder entender todo esto que el maestro quiere hacerles entender, pero son tan fuertes estos temas que ellos no las hubieran podido sobrellevar. Y en el verso 13 él nos sigue explicando esta entidad que él les anuncia y que él le llama el defensor. Más adelante, en otra versión, se le llama el consolador. Por sus funciones se puede decir que es un convencedor. Y vamos a ver más adelante en el verso 13 que el maestro nos dice que es un guía a toda la verdad. Así que tenemos de este espíritu de la verdad cumpliendo todas estas funciones. La función de defensor, la función de convencedor, la función de consolador, que ellos estaban tristes, y la función de guía, como lo vemos en el verso 3. Él los guiará a toda la verdad. Así que, por eso el maestro anuncia que cuando él ya se haya ido, entonces ellos entenderán, porque esta entidad que llama defensor, ejercerá todas estas funciones para que ellos sean guiados a conocer la verdad. Y nos va a seguir indicando el maestro cómo es esta entidad que él promete que va a venir con estas funciones. Nos dice el maestro que esa entidad no hablará por su propia cuenta. Así que es una entidad que es como el maestro en el sentido de que él tampoco hablaba de su propia cuenta. El maestro y esta entidad que el maestro llama espíritu de la verdad hablará todo lo que oiga y anunciará cosas venideras. Así que si es anunciará cosas venideras, entonces también le añadimos, entendemos, no es que estemos añadiendo, sino que estamos entendiendo otra función de este espíritu que el maestro llama espíritu de la verdad. Él está hablando es interesante que podamos entender cómo el maestro nos explica este personaje que él en el verso 7 le llama el defensor, para que sepamos nosotros cuáles son las funciones de este defensor. Es un consolador porque él va a venir para mitigar la tristeza de ellos. Por eso en las otras versiones también se le nombró como consolador. Aquí en esta versión se le llama como defensor y de hecho es un defensor porque está anunciándonos el maestro aquí en el verso 11 que allí está involucrado esta personita que el maestro llama el príncipe de este mundo. Entonces vamos a hacer una recopilación de las funciones de este personaje.
consolador, defensor, en el verso 8 un convencedor, porque va a convencer al mundo de tres cosas: de pecado, por no haber creído en el Mesías; de justicia, porque vamos a entender que lo que sucedió fue para aplicar la justicia soberana del Creador; y un juicio, que vimos que el maestro fue objeto también de ese juicio, y el príncipe de ese mundo también fue objeto a través de todos estos hechos de un juicio, porque en el verso 11 se nos dice que fue juzgado. Y en el verso 13, en el verso 13 se nos dice que además es un guía, él va a guiar a toda la verdad. Y es un anunciador, además. Anunciará las cosas venideras. O sea, va a aprender o va a actuar como profeta para estas personas. Y vamos a seguir entendiendo a este personaje, a este consolador, a este defensor, a este convencedor, a este guía y a este anunciador, y el maestro nos sigue explicando las funciones de esta entidad. Vamos a verlo aquí en el verso 14. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Muy bien. Interesante que el maestro nos está diciendo que el Espíritu va a glorificar al Hijo. Y hemos estudiado qué es eso de glorificar. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Ahora este Espíritu va a glorificar al Hijo, y el Hijo nos explica por qué. Porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. El maestro nos explica por qué este Espíritu de verdad glorifica al Hijo, porque recibe de lo del Hijo. Y eso se lo comunicará a ellos. Así que tenemos aquí a este personaje glorificando al Mesías. Así que el Hijo es glorificado por el Padre es glorificado por el Hijo, el Espíritu glorifica al Hijo. Así que todos estos tres personajes actúan de una manera íntima, de tal forma que lo que hace el uno es para que el Padre, en última instancia, sea glorificado a través de ellos y sean partícipes igualmente de esa gloria. El Espíritu de verdad del que habla el Maestro, el Mesías, vamos a ver cómo aparece aquí en el verso 13, igual, claro, aparece el Espíritu de verdad en el verso 13 en la otra versión. Así que entonces tenemos aquí las funciones que está relatándonos el Maestro acerca de este Espíritu de verdad que él llama el defensor, el consolador. Dice que es un convencedor en el verso 8, dice que es un guía en el verso 13, dice que es un anunciador de cosas venideras en el verso 13, dice que también es un comunicador en el verso 14, él comunicará todas estas cosas acerca del Maestro, se las comunicará a ellos. Así que tenemos también que este Espíritu de la verdad tiene una tarea bastante grande también, como el Maestro también tiene su tarea bastante grande, y el Maestro nos está explicando entonces cómo actúa este Espíritu de santidad y cuáles son algunas de sus
unción. Y ese espíritu de santidad recibe del Mesías y le da gloria a él. El espíritu de santidad lo glorifica. Vamos a ver qué dice en el verso 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Entonces tenemos que tener en cuenta qué significa glorificar. Glorificar significa darle lo que es justo, darle y reconocer lo que cada uno se merece. Lógicamente que eso no estamos hablando aquí a nivel terrenal. Y aún así, hay personas que le dan gloria al presidente o a fulano o al sultano, a otra persona que supuestamente merece esas actitudes. Aquí estamos hablando de los tres personajes que acabamos de estudiar por medio de estas palabras del Mesías. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como unas personas que están realizando cada uno unas funciones en unos espacios, ámbitos y tiempos diferentes, pero todos actuando dentro del mismo objetivo, los seres humanos. Y el verso 15 nos dice lo siguiente: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Aquí estamos entonces una frase del maestro en el verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Recordemos que el Padre le dio toda autoridad al Hijo. De manera que todo lo del Padre lo maneja el Hijo. Tiene el Hijo toda autoridad delegada por parte de su Padre. En todo momento, en este momento en especial que el Hijo está actuando en obediencia a su Padre. Él recibió toda autoridad. Así que el Espíritu glorifica al Hijo. Luego aquí tenemos estas tres entidades, cada una en su espacio y en sus funciones, en una tarea a través del maestro de comunicarle a estas personas. Cuando el maestro se va, esa comunicación la hace el consolador, el defensor, el comunicador, el anunciador. En cuanto al Mesías se haya ido. Así que el Padre siempre está allí, atento, presente y en control. Cuando el Hijo está en medio de los seres humanos, el Padre actúa por medio del Hijo. El Hijo sale al trono celestial y el Padre envía por medio del Hijo al Espíritu de verdad, al Consolador, con todas estas funciones igualmente. Bueno, está claro a esta enseñanza de nuestro maestro y vamos entonces al verso 16. Dentro de poco ustedes no me verán, pero poco más tarde me verán. El maestro ya les había anunciado esta frase y estos sucesos. Va a haber un tiempo en que van a suceder estas cosas, pero más tarde ellos lo volverán a ver. Ellos estaban muy tristes porque él se va a ir.
Pero el maestro está dándole esta esperanza a ellos de que más adelante ellos lo verán. Vamos al verso 17 y nos dice: entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros: ¿qué significa eso que nos dice? Dentro de poco no me verán, pero poco más tarde me verán. Y porque voy al Padre. ¿A qué se refiere cuando dice un poco? No entendemos lo que está diciendo. Vemos aquí en el verso 18 que ellos son muy honestos, muy sinceros en aceptar que no entendían todo esto que Mesías les estaba hablando. Y querían preguntarle acerca de que les aclarara un poco más sobre todo esto. Vamos al verso 19 y nos dice: Yahoshua comprendió que querían preguntarle y les dijo: preguntan entre ustedes sobre esto que dije, dentro de poco no me verán, pero un poco más tarde me verán. Y en el verso 20 les dice: en verdad, les digo que ustedes llorarán y lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Verso 20. Así que él les advierte, y ya les había advertido y ellos seguían sin entender, y les explica por medio de, en el verso 21, por medio de una figura, lo que está sucediendo. En verdad, ya hemos visto que cuando el maestro empieza con esta frase, porque lo que viene es contundente y profundo. Ustedes llorarán y lamentarán. De hecho, ya les ha advertido acerca de esto. Pero el mundo se alegrará. Qué triste que el maestro esté anunciándoles esto. Tal vez ellos no lo van a comprender en ese momento. Pero el mundo se alegrará. ¿Cómo lo podemos entender? Realmente el mundo se alegrará a través de todo esto que sucedió, toda esta pasión, todo este sacrificio, esta sangre inocente derramada. Pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Así que pasado este periodo de duelo, de confusión, de no entender qué fue lo que pasó, y lo vemos más adelante, que ellos cuando se encuentran en el camino de Emaús, todavía no entendían. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Y en el verso 21 él les explica con una figura. Vamos a verlo allí, Juan 16, 21. La mujer, cuando da a luz, sufre dolor, porque le ha llegado la hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda del dolor, porque el gozo que ha nacido un hombre en el mundo es mayor, y se olvidó todo lo que sucedió anterior. Lo importante ahora es lo que sucede después de aquel momento de dolor. Después de un momento de dolor va a haber un momento de gozo en el cual vamos a entender, vamos a tener ilustración de todo lo que sucedió en esos acontecimientos. Una mujer sabe que le ha llegado la hora por unas manifestaciones en su cuerpo. Sufre dolor y aguanta todo ese dolor con fe, hasta con gozo, porque sabe que después de ese dolor va a haber el gozo de ver a este bebé. Está poniendo el maestro esta comparación
acerca de esto que está sucediendo. Y lo explica por medio de esa figura en el verso 22. También, refiriéndose a la mujer que da a luz, también ustedes, por cierto, tienen tristeza ahora, pero yo los veré otra vez y sus corazones se alegrarán y nadie les quitará su alegría. Así que en este momento hay una situación de parto, de dolor, pero después de ese dolor va a haber alegría de corazón y nadie les quitará esa alegría. Verso 23, en ese día no me preguntarán nada. En verdad les digo que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Vamos a detenernos un momento aquí. En ese día no me preguntarán nada. De hecho, ellos lo que van a estar es estupefactos, en un shock. No van a ser capaces de preguntar. Y seguramente si alguien trata de explicarles, no van a ser capaces de entender. No han sido capaces de entender hasta ahora. ¿Por qué les dice inmediatamente el maestro que pidan al Padre en su nombre? ¿Será que el maestro nos está diciendo que le pidamos el Lamborghini o la quinta con piscina que estamos soñando, o el viaje por el mundo en un crucero? ¿Por qué el maestro menciona aquí de que le pidan al Padre en su nombre y ellos recibirán? Porque ellos no han comprendido, no han entendido. Entonces el maestro le está diciendo que pidan ¿qué? Sabiduría, correcto, que pidan entendimiento, que pidan que se les quite esa ignorancia, esa oscuridad que hasta ahora no ha permitido que ellos comprendan realmente este mensaje. Ellos, como buenos judíos, conocedores de la Torá, estudiosos aún de otros libros, estaban esperando un Mesías, rey poderoso, y están viendo todo esto que está sucediendo. Y más adelante verán muchas otras cosas y estarán tan estupefactos en ese shock de ver todo esto que no comprenden, que no podrán siquiera preguntar. Pero el maestro les dice, pidan al Padre y Él les dará. Pidan al Padre y Él les dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Entonces aquí se habla de que si se recibe algo que se va a pedir, entonces va a haber un gozo. Entonces, ¿qué es lo que deben ellos pedir para que haya ese gozo? Y eso se debe pedir en el nombre del Mesías. Así que el maestro le está diciendo, pidan sabiduría al Padre en mi nombre para que ustedes puedan entender, para que se respondan todas estas preguntas y tengan gozo y gozo completo porque han podido comprender todos estos sucesos. Seguimos en el verso 25, nos dice, les he hablado de estas cosas en figuras, pero viene la hora cuando ya no les hablaré más en figuras, sino que les manifestaré las cosas del Padre. Ese día ustedes pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo he salido de la presencia del Padre Todopoderoso. Cuando todo esto suceda, ellos ya
verán, tendrán una ayuda, tendrán al Consolador que les hará entender todo esto. Igualmente, cuando el Mesías es resucitado, ellos van a ver todo lo que pasó, van a ver estas manifestaciones que son del Padre, no son del Hijo en particular. Todas estas manifestaciones son del Padre sobre el Hijo, aplicadas en el Hijo. Cuando el Hijo resucite, entonces ellos van a empezar a entender. Y cuando el Hijo los deje para irse al trono celestial, el Consolador va a continuar con ese entendimiento que ellos necesitan. Vamos a ver el verso 26, algo interesante aquí. Nos dice que el mismo Mesías rogará al Padre por ustedes. Así que el Mesías le ruega al Padre para el beneficio de ellos. El Mesías tiene a quien rogarle. El Mesías tiene a quien orarle. El Mesías tiene un Elohim. Y eso lo vemos en el libro de Revelación. Lo repite allí. Mi Elohim, mi Elohim, mi Elohim. En el verso 26, el mismo Mesías le ruega al Padre para beneficio de ellos. Y ellos pedirán en el nombre del Hijo al Padre. Y en el verso 27, el Mesías declara lo siguiente: pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo he salido de la presencia de Elohim. ¿Por qué los ama el Padre a ellos? Porque ellos han amado al Hijo, porque ellos han creído en el Hijo, porque ellos han creído que el Hijo vino del Padre. El Maestro siempre se ha definido así, como que ha venido de la presencia del Padre. Y esta creencia de estos discípulos de amar al Maestro, de creer en el Maestro y de creer que él vino del Padre, causa que el Maestro los ame a ellos en consecuencia. Y el Maestro nos sigue explicando nuevamente su relación con el Padre aquí. Nos dice en el verso 28, yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Y otra vez llego al mundo y voy al Padre. Contundente y sencillo. Allá arriba está el Padre. Él salió de la presencia del Padre y vino al mundo. Cumplida su labor, cumplido toda esta parte del plan, él vuelve, deja este mundo y va a su Padre que lo envió. Claro y contundente. Vamos al verso 29 y vemos lo siguiente. Sus discípulos le dijeron, ¿ves? Ahora estás hablando claramente y no hablas en parábolas. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Elohim. La respuesta de los discípulos. Hasta ahora nos has estado hablando por parábolas y un poco complejo comprender, pero el mismo Maestro siempre les explicaba sus parábolas. Ahora ellos han entendido mejor estas expresiones de el Hijo y las han comprendido perfectamente. Ellos dicen, nos has hablado ahora claramente y ahora entendemos que sabes todas estas cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Elohim.
Ellos han entendido que el Hijo salió de su Padre, ha salido de Elohim, como lo dice el mismo Maestro en el verso 28, yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Ahora ellos entendieron esto, clarito, clarito, que el Hijo vino del Padre, salió de allá de la presencia del Padre y vino al mundo. Y luego, después de realizar su tarea, deja nuevamente el mundo y va a su Padre. Ahora sí lo han entendido y ahora sí ellos creen que Él ha salido de Elohim, de su Padre. Para los discípulos nunca hubo confusión en que el Padre Creador está allá en el trono celestial soberano, el máximo trono. Y el Hijo vino a realizar su función, su labor aquí y volverá a su Padre. Sí, estuvo claro, no hubo nunca una confusión acerca de la claridad meridiana de los dos personajes. Vamos a ver el verso 31, aunque todavía les faltaban muchos detallitos que aclarar. Sin embargo, este macro concepto lo tuvieron claro siempre. Y a Josué les pregunta en el verso 31, ¿ahora creen? Miren, viene el tiempo, y ha llegado ya, en que se dispersarán cada cual por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Muy bien, a pesar de que ellos creen que el Mesías salió de Elohim, el Maestro ya conoce lo que va a suceder y es contundente en relatarnos esto que va a pasar. Viene el tiempo y el tiempo ha llegado ya. Ya hemos visto esta frase varias veces. Viene el tiempo y ahora es. Ellos se dispersarán, según ustedes, esta frase, dispersarse, cada cual por su lado, y lo dejarán solo. Así que ahora creen que yo he salido de Elohim, pero a pesar de eso, yo sé que ustedes se van a dispersar, cada cual va a irse por su lado, lo van a dejar solo. Que no hizo excepciones aquí de ustedes. No se sabe si uno sí o otro no. Le está hablando a sus discípulos y le está diciendo que ellos lo van a dejar solo. Pero el maestro seguramente el maestro se sintió muy triste cuando sabe que va a pasar esto y cuando el momento llegó en que eso sucedió. Hasta que el maestro se lo advirtió también. Pero el maestro tiene el apoyo, el consuelo de que el Padre está con él. El Padre está con él y es el consuelo del maestro en estos momentos críticos y bien difíciles. Bien, pero seguimos entonces en el verso 33. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Una frase que vemos por allí hasta en los almanaques, pero vamos a detenernos un poco aquí en este verso 33 que nos cierra el capítulo 16 y continúa más adelante todo este suceso crítico. Bueno, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. Pues saben ustedes que el maestro les está advirtiendo que van a suceder cosas terribles, van a ser perseguidos, van a ser expulsados de las sinagogas, él los va a dejar, pero les recuerda que él va a volver y sin embargo él les da esperanzas de que
el Padre va a estar con él, de que Él está haciendo su tarea en beneficio para ellos, de haber vencido al mundo. Él les advierte, el Maestro les advierte, en el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. El Maestro venció al mundo. El Maestro derrotó al adversario. El Maestro derrotó el pecado. El Maestro cumplió el plan del Padre Todopoderoso. Él les está explicando a sus discípulos todos estos sucesos que van a vivir, pero les da un soporte, les da una fuerza. Él venció al mundo y Él no está solo. En el mundo van a tener aflicción, pero les espera una recompensa aún mayor. Muy bien, con ese comentario hemos terminado la lectura del capítulo 16. Le agradecemos al Todopoderoso de Israel habernos traído con vida hasta este momento. Nos ha permitido estar con vida en medio de un mundo tan peligroso, en medio de un universo lleno de peligros y de amenazas por todos lados, grandes y pequeños. Pero ahí está el Todopoderoso en control y ha tenido misericordia de nosotros y nos ha mantenido con vida y nos ha permitido en este día gozarnos de este Shabbat, gozarnos de estos estudios, de la compañía de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestros hermanos, sabiendo que en el mundo entero hay millones de personas regresando a las raíces hebreas. Y también el Maestro nos ha advertido de que habrá aflicción, que habrá problemas, habrá persecuciones como en aquellos tiempos, pero tenemos una fuerza, tenemos una esperanza. Y sabemos que pronto, después de que pase todo aquello anunciado, seguirá firme el plan de nuestro Padre Todopoderoso, tal como Él ha venido anunciando y cumpliendo en sus pactos. A todo Todopoderoso de Israel, toda alabanza, adoración y gloria por los méritos del Mesías Yahushua, a quien declaramos que le damos honor, igualmente gloria, lo amamos, nuestro maestro, nuestro hermano, nuestro guía, nuestra fuerza, la que nos ha llevado al verdadero camino, el que nos ha llevado al Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Y hasta otra oportunidad. Shalom.